Y con nosotros la Miss Ecuador, Valeria Gutiérrez, recién en Miami, pero pues vino desde Miami para participar en Miss Ecuador y para muchos la reina de este país, para mí también. Hola, abogado Calderón, ¿cómo está? Le mando un beso, muchas bendiciones. Aquí Angela me habló muy bien de usted y me dijo que es su cumpleaños. Le deseo lo mejor, que cumpla muchos más y espero conocerlo en persona. Aquí está nuestra Miss Ecuador enviándole el saludo al abogado Emerson Calderón y ella también un top de la música latina, de la música hispana romántica. Ahí le hablamos cuando nos metan al bote. El señor Gustavo Lara en el set de Vito TVO. Déjenme decirles también que, como les decía al inicio de este último tramo de esta entrevista, dormir bien, dormir apaciblemente, dormir con muchísima paz, sin necesidad de las pastillas, es lo recomendable. Y durante toda esta etapa le hemos recomendado Golden Meal del doctor Orlando Pin. Pero también tenemos imágenes del doctor Orlando Pin, a quien yo lo designo en este momento el médico de las reinas de belleza. El doctor Orlando Pin, tenemos graficación, por favor. Lo que tengamos del doctor Pin estará muy bien porque siempre es actualizado. Bueno, esto fue, lo dejamos, ¿será que dejamos el audio? Dejamos el audio, sí. Dejamos el audio, muy importante. Pero ahora sufren de cansancio y dificultad respiratoria. Lo recomendable, una vez que ya pasaste el COVID, te has hecho la prueba que ya no tienes COVID, que está negativo, hacer ejercicio respiratorio. Tratar de respirar sobre un envase plástico, viertes el agua y tratas de soplar. Soplar con fuerza. Hacer ejercicios respiratorios. Inhala 10 y exhalas 20. Muy lento. En los casos más severos, es posible que se produzcan secuelas permanentes, como fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica caracterizada por el daño al tejido y la formación de cicatrices. Por ejemplo, fumadores, pacientes asmáticos o pacientes que han estado ingresados por diabetes o por hipertensión son más propensos a tener fibrosis. Hemos visto con mucha pena cuadros acá de fibrosis que tienen que estar de por vida usando inhaladores, pero tienen pequeñas dosis de corticoides para que el paciente pueda respirar mejor. Es importante que si usted sufrió de COVID-19 busque un especialista y se haga los exámenes correspondientes y así evitar enfermedades colaterales. Perfecto, agradezco la cortesía de Televisión y del noticiero de manera específica. He tomado estas tomas con audio incluido porque es súper importante lo que el doctor Orlando Pin, que es uno de los referentes de la medicina de este país, en esta entrevista que dio al noticiero y específicamente a Saskia Bermeo. Gracias Saskia, gracias señor Jungblut, gracias señores de TC, gracias doctor Orlando Pin. Es súper importante que más allá del COVID, si te dio o con qué impacto te dio, es súper importante que luego del COVID, ahora en este momento, tengas un completo estatus de tu organismo. ¿En qué situación estás? ¿Aumentó tus índices de glucosa? ¿Aumentó tus índices de colesterol? ¿Tus pulmones, por favor, en qué estado están? Ah, no, ya me dio, ya todo bien. No, eso es irresponsabilidad. El COVID llegó lamentablemente para quedarse, eso es lo que parece, y también para afectarnos durante y después de haber sufrido esta terrible enfermedad que ha afectado a millones de personas en el mundo. Si te dio y te dio suave, igual es súper importante, lo dice el doctor Orlando Pin, que es súper importante que te hagas un chequeo, es importante que vayas a hacer chequeos periódicos, en qué estado está tu organismo. Eso te puede prevenir incluso de la muerte. Regresamos al set, qué pena que nos quedemos o tengamos realmente muy poco tiempo. Doctor Orlando Pin, @Orlando Pin, y también Clínica del Día del doctor Orlando Pin, y en el Omni Hospital, en el piso número 4, en la torre número 2, el doctor de las reinas de belleza. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Galo? Estamos con Galo Arellano, destacadísimo periodista ecuatoriano que reside en los Estados Unidos, ha estado nominado para premios Emmy, para los premios Emmy en algunas oportunidades. Seguro los habría ganado con muchísima justicia, pero llegará ese momento. A Galo lo recordamos muchísimo acá a través de la pantalla de Ecuavisa en su momento con, bueno, de otros canales y de otras señales también.
con ecuatorianos en el mundo y luego pues lo hemos visto como presentador de sus propias notas y corresponsal de la prestigiosa cadena internacional Univisión. A la par de eso, últimamente está haciendo muchas entrevistas con tono político para su canal digital y hoy aquí en Vito Te Veo, hoy lunes cuando son las 22 horas, lo vamos a entrevistar sobre un proyecto hermoso con matices muy humanos y será él quien nos señale y quien nos indique cuáles son las características principales de este proyecto, que ya no es tan proyecto. Pero antes, Galo, siempre hay tantas cosas que preguntarte. Quería entrevistarte hace mucho tiempo, justamente por el papel destacadísimo que cumples en la televisión gringa, de tan difícil acceso, yo no diría para los latinos, porque hay muchísimos latinos que han figurado y se ha adueñado de grandes espacios como Sofía Vergara, Jorge Ramos, el mismo Jaime Bailey. Es decir, los latinos no son unos desconocidos en la televisión gringa, mucho menos de 20 años hacia acá. Y tú tienes y te has ganado tu propio espacio, pero son contados con una mano los ecuatorianos que destacan en la televisión gringa y son rápidos de enumerar. Entre esos, felizmente, estás tú. ¿Por qué crees que la televisión gringa, las cadenas hispanas, afincadas en los Estados Unidos, no se han abierto a los profesionales ecuatorianos? ¿De quién depende? ¿Hay una estigmatización de parte de las cadenas, de parte de las televisoras, o los ecuatorianos no han sabido llegar, independientemente del talento que puedan tener? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Ángelo, por esa oportunidad. Pues mira, yo creo que no depende de las televisoras ni de las cadenas, depende de los ecuatorianos. En este momento yo, el otro día me hicieron caer en cuenta, soy el único ecuatoriano que está como corresponsal de un noticiero a nivel nacional en los Estados Unidos. Pues tenemos gente también que cubre farándula, que cubren canales locales o noticias locales, tanto ya sea en Nueva York, en Miami, en diferentes mercados, pero a nivel nacional, pues tengo entendido que soy el único. Y también tenemos a otra periodista que recién comenzó y está haciendo ahora en Univisión, Andrea León, es también cristiana. Así que, como te digo, estamos contados con los dedos de una sola mano, pero también en lo que tiene que ver pantalla. En lo que tiene que ver producción, productores de televisión, tenemos algunos, también contados con los dedos de la mano. Pero hay algunos en Univisión. Creo que somos un grupito, como te digo, de unos 3, 4, a lo mejor 5. Claro, sí, de hecho son contados. Isabel Bucarán en CNN, y la verdad no se me ocurre dentro del tema reporteril, Yesenia Hati en Telemundo. Yesenia Hati empezó en farándula en Ecuador y luego está dando, entiendo yo, pasos agigantados. Todos destacan y ojalá sean muchos. Algunas personas, Galo, luego para llegar a este proyecto tuyo tan importante que es el motivo principal de esta entrevista, pero alguna gente, y yo tengo una experiencia muy particular, dice que, no es una generalidad, pero que algunos ecuatorianos tienen mucho celo de la llegada de otro ecuatoriano. A mí me sucedió algo muy particular, que realmente yo creo que cuando algo es para ti, se te abre la puerta de par en par, suponga quien suponga. Pero me sucedió cuando era yo corresponsal de la cadena Mega TV de Miami y Fernando del Rincón era el presentador. Y yo enviaba mis reportes. Ellos me contrataron justo gracias a Isabel Bucarán y a una señorita Levet, muy amable, muy querida. Y luego alguien de Mega TV, Fernando del Rincón, se va para CNN y ese noticiero queda un poco como que veremos. Luego yo ya no seguía viendo mis reportes, pero cuando en algún momento lo volví a intentar, alguien me dijo, sí queremos, pero justo nos llegó un mail y me mostró el mail de un periodista ecuatoriano que me dijo que tú eras tal cosa, y acá los gringos son como muy, se ponen a pensar mucho. Este señor, joven, creo que trabaja en Nueva York, en una cadena que no es Univisión, obviamente, y es un muchacho, un señor ya cuarentón guayaquileño. Entonces yo digo, Galo, ¿no será también que a veces entre ecuatorianos nos pisamos el poncho o nos da celos que otro ecuatoriano llegue? A mí particularmente me sucedió con alguien y nunca más lo vi. Creo que sigue trabajando en televisión en cosas muy pequeñas, muy puntuales. ¿Puede suceder eso o estoy yo equivocado?
No creo, porque con o sin celo, los ecuatorianos ahora mismo en el mercado no creo que tenemos la influencia como para contratar o estar en puestos de gerencia quienes son los que toman las decisiones. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes talento, cuando tú aplicas y te contratan, no importa la nacionalidad, nosotros tenemos que compartir con personas que simplemente ya entraron a la empresa, es decir, no tenemos poder de decisión en ese sentido. Entonces, con o sin celo, pues tendrás que aguantártelas. Y un buen jefe o una persona posicionada, digamos, como tú, por más que alguien venga y le diga, oye, fulana es mala, yo creo que eso no influye, sino que tú dices, bueno, déjame tratarlo a mí, déjame convencerme yo. Todo depende, porque te digo, la mayor parte de contrataciones se realizan, digamos, entre tú y la persona que te va a contratar. Dudo mucho. Hay otros factores. Puede ser, pero la verdad es que no he visto algo así. Puede ser, o sea, son cosas que ya sucederían en determinado momento, pero de mi experiencia, en realidad, nosotros, por ejemplo, en la sala de redacción, tenemos gente de todas partes del mundo. Y eso es lo bonito. Hay una multiculturalidad que es muy buena porque eso nos enseña a muchas cosas, a compartir con diferentes culturas, con muchos compañeros. Y la gente que entra, pues hay que compartir, trabajar en equipo, ¿no? Perfecto. Y bueno, estamos con Galo Arellano, que tiene un papel destacadísimo en la televisión gringa, en una cadena hispana, y sus reportajes son excelentes, son muy buenos. Llegas justo a las figuras del momento y puedes hacer, que es algo que también Galo cuestionó mucho en algunos de nuestros colegas, es decir, o se quedan solo en deporte o se quedan solo en farándula, cuando las ramas de la comunicación todas son maravillosas y un beisbolista puede tener los mismos matices importantes que un político o que un nadador o que un cantante. Y justamente recordaba yo la entrevista súper chévere que le hiciste al ecuatoriano que luego ganó una gaviota en Viña del Mar y que entiendo está afincado allá en Miami. No recuerdo su nombre ahora, pero fue uno de los finalistas de un reality. Johan Vera, fue uno de los finalistas. Ahora, Galo, en tu etapa con tu programa que llegaba acá de ecuatorianos en el mundo, ¿qué satisfacciones te dio ver a ecuatorianos que siendo futbolistas o cantantes, de pronto su vida pegaba un giro? Porque ser famoso en los Estados Unidos es extraordinariamente más gratificante que ser famoso en Ecuador por los sueldos, por el cuidado que te da la misma industria, cosa que no sucede en Ecuador. Bueno, mira, obviamente es difícil, es complicado, porque cuando tú llegas a un país ajeno donde no conoces a nadie, en donde no hablas el idioma, donde es un mundo diferente, tienes que enfrentarte a una serie de situaciones complicadas. Y obviamente, mirando para atrás, 20 años atrás, quizás un poco más, pues el camino que yo he forjado aquí en los Estados Unidos creo que ha sido el fruto de mucha persistencia. Soy una persona terca y sigo, se me han cerrado más puertas de las que se me han abierto, pero yo insisto, y eso es algo que me caracteriza a mí. Esa terquedad es muy importante, ¿no? Porque no te das por vencido, tienes que seguir luchando para hacer realidad. Obviamente, creo que la mayor parte de mis ideas han tenido pies y cabeza, y creo que eso es importante, porque a muchos se nos ocurre de la noche a la mañana ideas, por ejemplo, de negocios, pero si estas ideas no tienen pies y cabeza, es muy difícil que salgan adelante. Entonces, siempre hay que ser coherente, pisar con los pies la tierra y tener sentido común. Pienso que eso ayuda mucho para que tú puedas ver en el escenario en el que te encuentras y de acuerdo a eso, pues avanzar. Por ejemplo, yo soy pésimo para actuar, entonces sería para mí absurdo que me lance al área de la actuación. Podría hacerlo en alguna cosa, pero no sería algo en el cual yo tendría una fortaleza, sino más bien una debilidad. Entonces no me enfoco en eso, me enfoco en las cuestiones ahora de periodismo. Estoy escribiendo un libro que ya llevo algunos años haciéndolo, pero todavía no lo he terminado. Es decir, yo también con mi contenido político de toda la vida, porque yo he sido, me encanta la política
y pues desde hace muchísimos años estoy metido en ella. Y bueno, pues eso es en lo que estoy enfocado ahora. Entonces pienso que eso es muy importante al momento y creo que eso me ha ayudado a ganarme un espacio aquí en los Estados Unidos, ¿no? Hasta cuánto dure, porque tú sabes que esta empresa y esta industria también es efímera. Sí, de alguna manera, pero también las grandes industrias, es decir, una industria tan fuerte como la industria televisiva en los Estados Unidos, también es muy reconfortante porque paga bien a quienes hacen bien su trabajo y generalmente les asegura el futuro. Y eso es tan diferente y distante a cómo funcionan las cosas acá en Ecuador. Justamente viendo tus entrevistas políticas, Galo, a mí me llamó particularmente la atención la entrevista que le hiciste a Luzmila Nicolalde. Obviamente tú tienes tu propia línea y es digamos, es una línea frontal. A mí particularmente me pareció que Luzmila por momentos perdió el control. Pero yo creo, y no la estoy justificando, pero creo que el perfil de Luzmila justamente es un perfil no político, no es un perfil como social. Ella viene de ser una animadora de televisión, tuvo un puesto importante en una empresa exportadora. Digamos, no es un animal político en el buen sentido de la palabra. Y de pronto, frente a un periodista que se la sabe todas, pero que además quería someterla, como creo que era este caso, y no está mal. Quiero decir, tú le preguntabas lo que seguramente mucha gente le quiere preguntar, y también nuestro público disfruta cuando ve al político contra las cuerdas. Lo disfruta y ve la entrevista, la sigue. Yo la vi algunas veces porque quería llegar también al fondo del asunto, como tú seguramente también lo querías llegar. Pero en ese momento no te asalta de pronto la sensibilidad. Yo vi una Luzmila contra las cuerdas, pero no sé si tenga ella o no tenga la razón. Lo que creo es que desconocía ciertos aspectos que no le envolvían absolutamente a ella, sino, digamos, a la alcaldesa, no a ella. Te lo voy a explicar. Yo con Luzmila tengo una muy buena relación. Se notaba. Oró para el programa Nadie sale como entró, y en un inicio nos hizo algo increíble porque en plena pandemia teníamos que enviar unas máscaras que había inventado y que había un ecuatoriano las imprimió en una impresora 3D. Y eran cuando no habían máscaras al inicio de la pandemia, y Luzmila nos ayudó a hacer todo esto. Pero como te digo, yo no estoy para hacer amistades, y en este sentido, Luzmila Nicolalde es concejal. Si fue animadora, periodista o quien haya sido, ¿para qué se mete en política? Y los concejales tienen que fiscalizar a pues, la persona que esté en funciones, que es en este momento la alcaldesa Cynthia Viteri. Un evento tan grande como fue la intrusión en el aeropuerto de Guayaquil, en donde la propia alcaldesa dijo que es autor intelectual, confesa, y que lo volvería a hacer, y que la noticia se hizo pública a nivel mundial, salió en Rolling Stones, en Newsweek, en CNN, en España, en Europa, a nivel mundial, y que vengan a decir que no saben nada, que no han visto el video, que no saben, o sea, entonces, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Entonces, mira, a pesar de la amistad que tengo, pues hay que cuestionar este tipo de cosas y insistir. Ella me dijo que yo le había dicho que para hablar de Guayaquil, y eso no es Guayaquil. Es decir, a mí me sorprendió mucho. Lo mismo fue con el concejal Bushmer. Pues de la misma manera dijo que nunca había visto lo evidente. ¿Les cuesta tanto decir que Cynthia Viteri es autora intelectual confesa y que está siendo encubierta, y tratan de librarla de algo que le puede llevar a la cárcel por muchos años, que le tienen terror? Le tienen terror. Bueno, en todo caso, claro, en todo caso, obviamente no pienso cuestionar el contenido de tu entrevista. Tú la hiciste, seguramente tenías los argumentos y los elementos. Y cuando este tipo de cosas suceden, Galo, y tienes una política, en realidad es una nova política, ¿no? Como Luzmila Nicolalde, contra las cuerdas, absolutamente. No recibes mensajes, no recibes tweets del público, que ella definitivamente sí tiene, porque ha llegado a concejal fue justamente por votación. Es decir, debe haber público que la quiere, seguramente. No se trata de amor, no se trata de carisma. No, hay que rendir cuentas.
hay que cuestionar a quienes están en el poder. Ese es mi trabajo. Yo no soy ni anticorreísta ni correísta, pero para mí todo el régimen de Correa fue corrupto y jamás estaré de acuerdo con una persona que puede avalar las elecciones en Venezuela y que piensa que en Cuba hay una democracia. Por ejemplo, me parece que Guillermo Lasso está haciendo un buen gobierno, pero eso no me hace ni lacista ni antilacista. Y yo, si es que tengo que cuestionar alguna situación, lo hago. Ahora, te digo, en el caso de Luzmila, pues si la gente la quiere, ellos deberían pensar de que ella debe rendir cuentas. Ella debería pensarlo, claro. No, pues tiene que responder preguntas complicadas y difíciles, y de lo contrario, pues que vuelva a la televisión. ¿Y quedó resentida tu amistad con Luzmila? Es decir... No, porque fue como te digo, obviamente no me ha respondido los mensajes de texto, Andrés Guzmán tampoco, pero... Posterior a la entrevista, ellos cortaron la comunicación. Yo creo, mira, yo creo que no hemos seguido en contacto, o sea, le he mandado algunos información del caso a Andrés porque él prometió que iba a hablar personalmente con la alcaldesa de Guayaquil, pero no lo ha hecho. Nos prometió eso, ¿no? Ahora, no es que tenga que hacerlo, yo no soy nadie, pero eso se comprometió y supongo que la palabra de un concejal es importante. Y obviamente yo creo que ellos son personas coherentes, son personas que tienen sentido común y saben lo que yo estoy, a lo que me refiero. Ellos saben que la situación es muy complicada y por eso es lo que quieren, más bien quedarse como al margen, pero ese no es su trabajo. Es curioso, mira, los concejales de Quito, a diferencia de los concejales de Guayaquil, han puesto contra las cuerdas a Yunda, contra las cuerdas. ¿Por qué lo de Yunda es un escándalo y por qué lo que sucede con Cintia Viteri no lo es? Es curioso. La verdad es, ahí están las redes del poder, claras y evidentes para el que quiere verlas. El que quiere taparse los ojos, pues mira, aquí estamos los periodistas para simplemente poner estos argumentos sobre la mesa y ya cada cual sabrá juzgar. Me han insultado, pero también ha habido gente que cuando se entera de este tipo de cosas me envían más denuncias en contra de ellos mismos. Esta relación de amor-odio de quienes ostentan el poder con quienes son comunicadores es similar en todas partes, no solamente en los paraísos tropicales como Ecuador o como Jaime Bailey dice, con los presidentes tropicales de esta parte del mundo. Y sucede también con los presidentes norteamericanos, es decir, Donald Trump echaba de una sala de prensa a Jorge Ramos, Biden ignora hacer ciertas preguntas que le hacen algunos reporteros, es decir, no son muy diferentes el tratamiento a la prensa de los anglos con los presidentes tropicales de acá, ¿no? Es decir, hay un trato muy, si me tratas bien, te respondo tus preguntas, si no me gusta, no te respondo. Donald Trump fue siempre muy ácido con los medios de prensa, pero yo siento también que estos luego se la cobraron, ¿no? Es decir, cuando quizás podrían haber sido un poquito más independientes, mostraron, en Estados Unidos no tienen ningún temor en mostrarse afín a alguna candidatura y contrario absolutamente a otra candidatura. A veces acá guardan las formas los medios de comunicación. Pasando a otro tema. No, en Ecuador hay un descaro total con los medios de comunicación. Se nota leguas que, por ejemplo, lo de Cintia Viteri no ha sido ningún escándalo, no lo ha sacado mayores medios de comunicación, encubren totalmente. O sea, eso lo sabe todo el mundo y no es culpa de mis colegas periodistas, es culpa de los dueños de comunicación, que ellos son los que tienen, digamos, las relaciones con las gentes del gobierno. Porque aquí hay también que ser claros, los periodistas no es que ellos quieran callar, es que los callan. Así de sencillo. Ahora, en Estados Unidos es diferente, y aquí está la diferencia que te quiero marcar. Afortunadamente, yo me he desarrollado durante muchos años, 2 décadas, más de 2 décadas, en una sociedad con libertad de expresión. No absoluta, porque eso no existe en ningún lugar, pero no me han censurado. Por ejemplo, los comentarios que yo hago en mis redes sociales, ni siquiera nunca mis jefes me han dicho algo, nunca, jamás. Es decir, obviamente nosotros tenemos que ser coherentes. Y te digo,
hemos tenido experiencia, no nos queremos meter en problemas legales ni nada por el estilo, pero tenemos que denunciar. Y lo que siempre nos ha dicho, por ejemplo, a algunos colegas que tienen mucha experiencia, el mismo Jorge Ramos, hay que cuestionar el poder. Y aquí no estamos para hacer amistades, lamentablemente. Lamentablemente los periodistas nos han estigmatizado de tal manera que ser periodista es una de las carreras más complicadas que existe ahora mismo. El otro día fui a un restaurante ecuatoriano. Aquí en Miami hay 2 restaurantes ecuatorianos. Fui a uno de ellos y tuve que pedir la comida para llevar porque era cerca a época de elecciones. Y mucha gente ya por poco y me pegan. Entonces, yo también tengo mi carácter, pero jamás me voy a poner en un tú, antú. Y entonces salí de ahí, pero así está la situación. Es decir, a veces hasta me río, pero así es la situación actual. Es muy difícil ser periodista ahora. Y lo más complicado de todo es que la gente, el pueblo, justifica lo que están haciendo algunos políticos. Justifican que invadir la pista de un aeropuerto fue por defender la ciudad. ¿Dónde se ha visto algo tan...? Hay que tener 2 dedos de frente para justificar algo así. Yo creo que ese ha sido el error más garrafal que pudo haber cometido un político en Ecuador. Y créeme, en un país con derecho, Cynthia Viteri estaría presa. ¿Tú has, O por pagado. has entrevistado a la alcaldesa? ¿Le has hecho esta...? No me quiere dar entrevistas. Antes me respondía su secretaria de prensa, pero cuando le dije qué es lo que quería hablar de ella, me dijo que no me dan entrevistas y ahora ya ni siquiera me contesta. Ya no me contestan en lo absoluto. Entonces, pues, esa es la respuesta de ella. En cambio, Jorge Yunda, pues accedió a hablar conmigo y eso parece que está bien. En medio de toda esta controversia, de toda esta situación, pienso que está bien que en honor a la transparencia den la cara. Yo he realizado una de las investigaciones, creo que soy el único periodista que ha realizado una investigación a profundidad de esta intrusión al aeropuerto internacional de Guayaquil. Y créeme que salen sapos, ranas y gusanos. Y es la prueba más evidente de cómo los hilos del poder hacen intocable a Cynthia Viteri. Todas las palabras y con todas las letras. A Cynthia Viteri ahora mismo la desvincularon del caso de intrusión siendo autora intelectual confesa. Y la fiscal que hizo eso fue removida del caso y nadie hace un reportaje. Mientras que los jueces que intervinieron también para devolverle la alcaldía a Yunda, creo que están hasta con orden de captura. ¿Acaso una justicia separada? Claro. ¿Acaso no cuestionas también tú como periodista esta situación? Es algo horroroso. Ya lo sé, mi afán no es defender a la doctora Cynthia Viteri. De hecho, la única vez que la entrevisté, han pasado más de 5 años, era candidata a la presidencia cuando la entrevisté. Nunca más su jefa de prensa me ha facilitado la labor de entrevistar a la alcaldesa, siendo que el contenido de mis preguntas seguro es, porque manejo variedades más bien y no temas políticos, pero siendo que el contenido de mis preguntas de seguro son mucho más suaves. No he investigado a profundidad el tema del aeropuerto. Lo que ella ha dicho en algunas ocasiones, y déjame decirte que buena parte de la ciudadanía le cree, es de que ella se sentía, no soy el portavoz de la alcaldesa, por si acaso estoy dibujando a priori, transmitiendo a priori lo que ella ha dicho en su momento, ¿no? Que como madre de la ciudad se vio precisada a defender a su ciudad de la inminente llegada de aviones con pasajeros de España y de Italia, donde la pandemia estaba azotando y matando a miles de personas y que ella se vio en la obligación de defender la ciudad. En alguna ocasión, un articulista de un diario importante manifestó y fue muy, es decir, se puso muy de parte de la alcaldesa y dijo, yo habría hecho lo mismo por defender a mis hijos. Es decir, si tengo que manejar un carro y pasar por, esto lo dijo una articulista, ojo, no la alcaldesa, tengo que pasar por alguien por salvar a mis hijos que están en la combi, en mi carro, porque atrás viene un monstruo o asaltantes, posiblemente lo haga. Perfecto, correcto, estoy contigo en ese sentido.
pero tienes que enfrentar la justicia. Es decir, el hecho de que tú tengas un argumento para asesinar a alguien, para robar algo, para invadir el diamante de un aeropuerto, no te exime de responsabilidad penal. Y en los países donde existe una justicia, y en los países, no queremos aspirar a un país peor que tercermundista, en donde un funcionario público, con el pretexto de que quiere defender al pueblo, invada lo invadible. Y si invade, tiene que enfrentarse a la justicia. Eso es todo. Es decir, puede tener los argumentos que ella tenga, pero tiene que enfrentar la justicia. El argumento por el cual desvinculan a Cynthia Viteri del caso es porque, según la jueza provincial o la fiscal provincial de Pichincha, del Guayas, es que ella, ese día de la intrusión, estaba confinada en su casa con coronavirus. Pero eso sí es verdad. Eso no es verdad, porque todos saben que incluso creo que casi 2 días después de la intrusión, Cynthia Viteri recién dice que tiene coronavirus y recién se va a confinamiento. ¿Cómo es posible que la fiscal provincial del Guayas la separe del caso argumentando que ella no tiene nada que ver porque estaba en confinamiento? Eso es lo que tiene que ver la gente. Incluso para desvincular a alguien tenían que haber inventado otra cosa. Pero resulta que en un control jurídico que hace la Fiscalía General del Estado, remueven, o sea, vieron cómo ella tomó esa decisión y resulta que encuentran y la remueven del caso a la fiscal. Ella ya no está manejando, la fiscal provincial del Guayas ya no maneja el caso fue a Pichincha, con otra jueza que puede vincular nuevamente a Cynthia. ¿Quién se enteró de eso? Nadie. Un documento confidencial llegó a mis manos y por eso fue que todo el mundo se enteró. Entonces, ahí están los detalles. ¿Tú crees que la han investigado a ella? No. Es lo que me cuestiona a mí. Es decir, ¿qué corona tiene Cynthia Viteri? Galo, ¿significa esto, digamos, estas entrevistas que obviamente las estoy viendo como las están viendo, digamos, los actores políticos? Yo no soy un actor político, soy un actor comunicacional, pero digamos que estas entrevistas que estás haciendo de 4 meses hacia acá para tu canal y que tiene miles de seguidores, ¿significa esto tu entré oficial al periodismo político del ambiente ecuatoriano, que va a tocar permanentemente actores políticos? Estado allí, siempre he estado allí, quizás con menos presencia, Exacto, menos. Pero hechos, yo he sido, digamos, siempre, desde antes mismo, mira, he cuestionado las administraciones de algunos cónsules en Nueva York, en Miami, en otros lugares, es decir, pero mira, ¿qué sucede? Que el caso de la intrusión, como te digo, lo conozco porque yo soy aspirante a piloto privado. Todavía no he obtenido mi licencia, pero puedo pilotear una avioneta. Y sé y conozco las leyes aeronáuticas, conozco estas realidades. Es por eso que cuando yo vi lo que sucedió, dije, hasta aquí llegó. Es uno de los errores más garrafales que un político puede cometer. En un aeropuerto tú no te metes. Es decir, vete a un avión, saca un cigarrillo, enciéndelo y fuma adentro de un avión, a ver cómo te va. Es decir, si fumar un cigarrillo dentro de un avión es un delito federal, imagínate lo que es llevar camionetas en la pista, cruzarlas, impedir el aterrizaje de un vuelo humanitario, desviarlo a otro aeropuerto y dejar a gente varada que tenía que regresar ahí más varada de lo que estaban. Afortunadamente, esa gente no ha demandado al Ecuador porque podrían hacerlo. ¿Te parece poca cosa? Les ustedes que hagan eso, saquen un cigarrillo cuando estén en un avión y a ver si es que se fuman y ver cómo les va. Con algo tan, digamos, impensable. Imagínate lo que es eso. Entonces, el hecho de que la alcaldesa Viteri tenga el argumento de decir de que hizo por defender a Guayaquil, vamos a decir que es cierto. No creo que haya sido por hacerle daño a Guayaquil. En esa parte yo creo clarísimo, obvio. Y en Ecuador nadie está sobre la ley, nadie. Eso es lo que tenemos todos los ecuatorianos que hacer fuerte. Nadie está sobre la ley.
nadie. Nadie, nadie, nadie. Todos tenemos que ser juzgados de la misma manera y esto no está sucediendo con ella. Ahora, Galo, alguna gente podría decir, claro, hacer una entrevista por Zoom a la alcaldesa, él desde Miami, ella acá, posiblemente revista al periodista, digamos, de cierto valor, de no tenerla al frente de la alcaldesa. Y ojo, que con lo que voy a decir no te estoy ni calificando ni descalificando, es lo que se me ocurre. Pero podrías también hacerlo personalmente, es decir, tú estás dispuesto a venir acá a Guayaquil e ir a la oficina de la alcaldesa si ella te dice, venga, tal día lo espero, Galo, porque es una mujer muy abierta. Yo no he llegado a ella y siento que no es por ella, sino por Gardenia, su relacionista pública. Le he dicho, y si me dice ahora mismo, le digo a la alcaldesa, quisiera conversar con usted frente a frente y mostrarle las evidencias que tengo del que yo creo es un encubrimiento hacia usted. Yo le muestro y usted me dice si es que esto es verdad o no. Eso es todo. Listo, Galo, pasando a otro tema, para que un poco, particularmente yo no viajo a Estados Unidos desde la pandemia, es decir, ya va a ser 19 meses que no viajo a los Estados Unidos. Lo que veo a veces no me resulta muy claro porque también está, Galo, el tema de que los grandes medios o los medios tradicionales o no lo cuentan todo o siguen directrices. Es decir, veo a los Estados Unidos que en ciertas áreas han regresado a la normalidad absoluta, es decir, estadios repletos, conciertos, grandes fiestas, incluso desfiles. Pero por otro lado también leo que muchos niños se están contagiando y que ciertos hospitales están colapsados. Mi pregunta es, Galo, tú que estás en la realidad de allá, ¿están colapsados los hospitales de Miami? ¿Hay muchos niños contagiados? ¿Por qué? Porque casi siempre todo lo que sucede en Europa pasa a Estados Unidos, viene acá a Sudamérica. Y existe ese temor, nuestro temor es infundado. ¿Cuál es cómo está la situación allá? ¿Cuál es la situación allá desde tu punto de vista periodístico y testigo presencial, además? Bueno, la cuestión es complicada. Justamente hoy estaba escuchando que estaban diciendo los doctores que en varios estados los médicos, el personal médico está agotado, están agotados. Imagínate, ya van a ser 2 años de esta pandemia y ellos han tenido que lidiar con todo el sufrimiento, porque una cosa es nosotros ver desde acá y otra cosa es estar ahí. Yo he ingresado a lo que es terapia intensiva y créeme que es algo tan triste, tan deprimente y tan fuerte que imagínate estar 2 años todos los días ahí con esa realidad. Te agota, mentalmente te agota. Y así es como está la situación aquí. Pero mira, en Miami todo está abierto, en los Estados Unidos mismo todo está abierto. En Nueva York ya Broadway regresó a las obras musicales. Todo está, todo el mundo puede, tú sabes, ya incluso las rentas se han incrementado, ya los precios que bajaron de una manera increíble. Es decir, estamos volviendo a una normalidad y ya todo el mundo se ha acostumbrado a eso. Seguimos con el uso de las mascarillas, las polémicas, las inyecciones, pero creo que ya la gente se ha acostumbrado. Yo tengo mucho cuidado, pero de todas maneras estoy invicto. Hasta ahora no me he contagiado y gracias a Dios. Perfecto. Vamos a referirnos justamente a este proyecto tuyo que me llamó muchísimo la atención y que veo la cantidad impresionante de likes que tiene cuando hablas del tema, sobre todo en tu red social Twitter. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Y cuánta participación pueden tener los ecuatorianos de buena fe acá? Bueno, mira, es algo súper curioso porque, tú sabes, haciendo ecuatorianos en el mundo, yo viajé durante más de una década recorriendo los 5 continentes y me encontraba ecuatorianos emprendedores que habían creado productos o servicios en todo tipo de industrias, farmacéutica, medicina, alimenticia, también productos ecológicos, en fin, de todo. Entonces, yo decía, oye, ¿por qué no llevas eso a Ecuador? Y hay 3 elementos por los cuales ellos no lo han hecho. El primero es quizás falta de tiempo, porque tú sabes que cuando uno emprende en el exterior tiene que dedicarse a que ese emprendimiento surja y es muy complicado. Segundo es falta de confianza en el país. Con todas las crisis políticas que tienes, si tú lograste hacer 3 pesos en el exterior, ¿vas a arriesgar esos 3 pesos con un gobierno cuya justicia está en manos del presidente? No, no lo vas a hacer. Y la otra es los contactos. Es decir, mucha gente
no tiene los contactos. Entonces me di cuenta de esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Entonces yo dije, ¿de qué manera puedo hacer que estos ecuatorianos tengan la oportunidad de exponer eso y hacerles un contacto directo? Entonces, claro, fueron 6 años de hablar con empresarios, de convencerles de que se sienten a escuchar a estas personas para que puedan entender sus necesidades, sus productos y poderlos llevar a Ecuador. Y después viene la pandemia. Bueno, entonces todo esto se ha demorado por A o B circunstancias. Convencer a los empresarios no fue tarea fácil, pero tenemos ya cada vez a más empresarios que se han sumado, gerentes de estaciones de radio, de medios de comunicación, en el área textil, en el área alimenticia, en el área de agrícola, en fin. Estamos súper contentos y las historias que tenemos son espectaculares. Y también, por ejemplo, tenemos a gente ecuatoriana que han emprendido en Ecuador, pero que desean sacar sus productos al exterior. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay productores de rosas que nunca han sacado sus rosas al mercado de Moscú, por ejemplo. Hay un mercado famosísimo de las rosas. Quien vende allí, pues expande su negocio. Pero claro, ahí se habla el ruso, se habla el ucraniano, se habla el eslovaco. Y para abrir negocio necesitas a alguien que hable el idioma local. Pues nosotros les ponemos a políglotas, que la mayor parte de ellos son estudiantes, becarios de diferentes nacionalidades, que al empresario le dicen, perfecto, entonces yo agarro, me mandas una caja de rosas a Rusia, yo con esa caja me voy al mercado de rosas y en ruso, en ucraniano o en cualquier otro idioma le hablo a la persona y le digo, estas son rosas que hacemos, negocio, compra, vende. Y así se abre el mercado directamente. Es decir, es un experimento que muy ambicioso, pero lo hemos logrado. Ha sido un trabajo de años. Y finalmente, pues ya queremos sacar los primeros episodios, queremos grabar y queremos convocar a los empresarios a que se unan a esto. Es un proyecto interesante porque está movilizando la economía en un momento tan complicado y donde se requiere que la gente pues pueda tener otras fuentes de ingreso. Y la pandemia, mucha gente emprendió. Entonces, básicamente esa es la idea. A mí me parece extraordinario, sobre todo porque se convierte en una vitrina. Y justamente leía yo, y era en un diario online de Miami, en el cual avisoraba que independientemente de si la situación mejora un poco o no tanto o mucho, los emprendimientos y los empresarios de todas partes del mundo tienen que estar preparados ante la multiplicación de solicitudes que se va a venir después, luego de 18, 19 meses de haber bajado como nunca antes en la historia la producción, la venta, la compra. Es decir, al mundo no le queda otro camino que resurgir, y este resurgimiento definitivamente va a ser con fuerza. A partir de allí, lo importante de tu proyecto, que ya ha dejado de ser un proyecto y es una realidad, a trabajar, a vender, a mostrar y a tratar de hacer el mundo más pequeño en beneficio de los emprendedores, de los microempresarios y de la gente que consume. Sí, efectivamente. Mira, justo el día de hoy estaba escuchando que esta Navidad se venderán en Estados Unidos quizás los árboles de Navidad más caros que hayan habido, porque va a explotar esa industria de las decoraciones, de los árboles de Navidad. Y eso es interesante porque precisamente el programa, cualquier persona que sepa hacer decoraciones de Navidad y que quiera aprovechar ese boom y traerlo acá, pues le conectaríamos con personas de esas empresas. En fin, el programa tiene una expansión tan grande. Tenemos casos, por ejemplo, de una persona que inventó el té de aguacate aquí, tuvo la oportunidad de conversar con la gente de La Favorita. Tenemos en Tailandia una mujer que desarrolló el producto del soleo, que es una pieza que se transforma en muchas prendas de vestir. Pudo conversar con la Asociación de Textileros del Ecuador, con La Favorita y también con Industrias Pinto. En fin, no les quiero contar en qué concluyó, si lograron hacer un negocio o no, porque tienen que ir a verlo. Es impresionante, son historias conmovedoras de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, y por supuesto los empresarios tienen que valorar el esfuerzo del migrante, pero también el migrante tiene que concentrarse en entender la realidad del Ecuador. Si un producto cuesta $100 en el exterior, a lo mejor haya que bajarlo en Ecuador porque esa es la economía del país. Entonces,
Pero en ese entonces el empresario tiene que entenderle que el migrante tampoco no le pueden ofrecer 3 pesos. Es decir, ese es lo interesante. Y no solamente con ecuatorianos, tenemos a gente de todas nacionalidades que pueden ofrecerle productos a Ecuador y Ecuador también a otros. Es decir, es una gran ventana y queremos pues el apoyo de los empresarios, queremos el apoyo de la gente, sobre todo que nos contacten la gente que ha emprendido, y no solamente son con productos y servicios. Por ejemplo, hay personas que han inventado técnicas, por ejemplo, para hacer dulces de chocolate, han inventado, por ejemplo, tenemos a personas que son consejeros y han inventado maneras de meditación. Es decir, cualquier servicio, producto, invento que tú hayas desarrollado es una plataforma muy importante para darla a conocer. Me estoy yendo, mira, a Qatar y también a Rusia, en el cual hay niños. Hay un concurso que organizó el gobierno de Rusia, en el cual están participando ecuatorianos, niños de 8, 9, 10 años, que emprendieron proyectos para salvar el ecosistema. Y tienes que ver a ellos cómo han diseñado, por ejemplo, Mi Familia Ecológica, y los trucos que dan ellos para que en un hogar se ahorre energía. Es impresionante. Solo eso ya es una historia increíble. Sí, y si un impulsador, un empresario, un microempresario, un emprendedor, alguien que tiene ideas o que tiene productos y cree que se ajusta al perfil que tú has ideado, que solicitas, quiere comunicarse contigo o con la gente o con agentes de tu proyecto, ¿a dónde deben acudir? ¿Dónde deben linkear? ¿A qué número pueden llamar? Mira, mis redes sociales, @GaloEcuador, pero también estoy en Twitter y también en Instagram como @GaloEcuador, en mi canal de YouTube también con Galo Arellano, pero tenemos también la página web, está en construcción, pero ya pueden ir, la pueden visitar. Les pido disculpas, no está totalmente terminada, pero prácticamente hay una información más que suficiente y contactos, teléfonos, en fin, es www.nadiesalecomoentró.com. Es fácil, nadiesalecomoentró.com, y ustedes podrán tener un poco de información. Ya vamos a perfeccionar nuestra página web, pero es interesante, les recomiendo que lo vayan a ver. Ya está el segundo episodio precisamente ya en línea, y es algo muy interesante, y compártanlo, es motivador, lo tienen que ver, te recomiendo. Y sobre todo, Galo, que llega en el momento justo, en este instante en que después de la pandemia el mundo se nos hizo más pequeño porque sufríamos, sentíamos, vivíamos lo que estaba sucediendo en la India, en China, porque sabíamos que se nos venía para acá también. Definitivamente lo que sucede a un lado del mundo en cuestión de semanas sucede también en este otro lado del planeta. Es decir, la pandemia nos achicó más todavía. Ya la globalización había llegado con los medios digitales, pero con la pandemia se achicó más, y hay que aprovechar también esa circunstancia que no fue buena para muchos o que no fue buena para millones que lamentablemente murieron. Para quienes son sobrevivientes, no nos queda otra que trabajar y trabajar duro, y sobre todo tumbar muros, abrir fronteras, abrir espacios para que la gente que quiera trabajar y pueda trabajar y tenga la motivación, lo pueda hacerlo a través de este gran proyecto como el tuyo. Para terminar, Galo, el presidente Guillermo Lasso ahora mismo debe estar dirigiéndose al mundo en el foro de las Naciones Unidas. Tú como periodista, y entiendo que independiente, eso nos lo has hecho saber, ¿cómo ves estos 130 primeros días del presidente Lasso, o cómo lo ve la prensa del mundo al presidente Lasso? A mí me parece que en CELAC hizo un papel bastante destacado. El protagonismo se lo llevó el presidente de Uruguay, pero creo que no estuvo mal el presidente Lasso. Tú como periodista, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Ha mejorado nuestra imagen país ante el mundo? Totalmente. Ese aire fresco que está emanando Ecuador es positivo, es excelente. Muchos inversionistas han puesto el ojo en Ecuador. Ese cambio de 14 años de un gobierno totalitario con ansias de quedarse en el poder le hizo mucho daño al país, y ahora obviamente la imagen de Lasso es de un hombre demócrata, y eso es muy importante porque cuando tú eres inversionista
inviertes cuando tienes algo de seguridad. Falta mucho por hacer en Ecuador. Falta mucho. El sistema de justicia, como te digo, en algunos aspectos te da dudas, te da... yo conozco ecuatorianos que ni siquiera ellos confían en el sistema judicial de Ecuador y por eso no invierten en Ecuador. Los propios ecuatorianos. No. Imagínate un inversionista chino, un inversionista estadounidense, un inversionista europeo. Entonces, pienso que vamos por buen camino. Estamos bien encaminados. Ahora bien, cuando hay un gobierno, el gobierno no puede confiarse de esto, porque un gobierno puede estar aquí y al día siguiente puede bajar de una manera estrepitosa. Así que cualquier cosa puede pasar. No hay que tomarlo al gobierno de Guillermo Lasso como la salvación de ninguna manera. En 4 años no creo que sea mucho lo que él pueda hacer, porque el país está prácticamente quebrado. Entonces, pero yo veo muy positivo. Con que tengamos un presidente que defienda la democracia, que condene, por ejemplo, a Cuba, que sea un alid en lo que es los derechos humanos, creo que tenemos muchísimo, muchísimo. Y sobre todo que un presidente sepa que son solo 4 años lo que lo queremos hacer, y a no ser que haga algo excepcional y que amerite una reelección. Pero siempre es mejor la alternancia. La esencia de la democracia está en la renovación, en la renovación. Mira, yo soy de los que ni siquiera estoy, digamos, tan de acuerdo con la reelección, una reelección. Mira, en El Salvador, la Constitución dice que los presidentes tienen 5 años. Y de ahí, si es que quieren ser reelectos, deben esperar 10 años. Así era. Pero Bukele interpretó nuevamente y ahora ya él puede reelegirse. Imagínense ustedes esta barbaridad. Pero es muy interesante eso, aumentarle del 4 al 5, pero eso no se puede hacer, simplemente es un comentario que te estoy dando. Pero me parece que en 4 años no es mucho lo que se puede hacer, pero no sé, eso de la reelección inmediata es una cosa que yo no soy muy de acuerdo, porque el presidente es un administrador pasajero, y un presidente no puede pretender que sus políticas sean eternas. Nunca. No puede venir un presidente y decir, yo quiero esto, que el Ecuador sea así forever. No, eso no va a pasar jamás. Todos los políticos que le digan eso, no, eso no es verdad, porque, por ejemplo, hoy hay un político de izquierda, después hay uno de derecha, y el de derecha quita lo que hizo el de izquierda. Entonces, va a haber esos cambios, que esos cambios son saludables, créanme, son saludables para todos, pero esa alternancia es vital, y solamente el hecho de que Guillermo Lasso esté no solo consciente de eso, sino que lo diga, lo predique y se demuestre eso en hechos, es bastantísimo. Y eso nos ha hecho una falta tan grande que la verdad, en los comentarios que yo he hecho con algunos analistas políticos, por ejemplo, afortunadamente estoy en contacto con muchos analistas de universidades como FIU, aquí en Estados Unidos, en California, y ellos hablan y dicen que Ecuador tiene ahora un potencial muy importante, porque la democracia es esencial para cualquier desarrollo, y eso lo tenemos nosotros ahora, ya hay que aprovechar. Ojalá esa imagen saludable en el exterior también se registre o también se visualice en el tema económico, que los precios no suban, que se estabilice el precio de la gasolina, que sobre todo que se lleve a prisión a los corruptos de años anteriores, porque muchos han encontrado lamentablemente, Galo, en Miami, su lugar para esconderse de la fiscalía o de las autoridades policiales. Ojalá, yo creo que también eso haría bien a la imagen del presidente Guillermo Lasso, aunque como él siempre dice, él no maneja la... Estos a rendir cuentas, todos, sin importar si usted le aprecia, le quiere al político de turno, todos. El desconocimiento no exime de responsabilidad penal. La mamá cuida a sus hijos, pero si hace algo la mamá en contra de la ley, tiene que enfrentar la justicia. Así de sencillo. Galo, ya para terminar, ¿cómo seguramente tienes muchos seguidores, tú manejas tu vida privada de manera muy celosa o la visualizas? Porque en tus redes sociales no veo, por ejemplo, fotos familiares o fotos con hijos o fotos. ¿Eso es a propósito? Muy poco de mi vida personal.
La verdad, si ustedes revisan mis redes sociales, yo no publico lo que como, lo que bebo, a dónde voy, nada. Muy de vez en cuando, alguna cosa que pongo por algún evento especial o algo parecido. Creo que es mejor así, sobre todo cuando haces denuncias de casos de corrupción. Sobre todo allí es mejor mantenerse un perfil bajo con la familia, porque tú sabes que la política es bien sucia. Perfecto, Galo. Te mandamos un abrazo enorme aquí, en nombre de Gracias. Vito, te veo. Y Vayan a YouTube, hashtag Galo Arellano, y vean, les recomiendo, dura 10 minutos cada episodio, vale la pena. Y compartan. perfecto, lo vamos a hacer inmediatamente. Te mandamos un abrazo. Y antes de terminar, hay mucho, ahora mismo, y se me quedaba en el tintero, pero en realidad se me quedan muchas cosas en el tintero, pero el tema del momento definitivamente, Galo, es la cantidad impresionante de hispanos varados en la frontera, especialmente el lado de Texas con México. Y hoy por hoy ya Guatemala está solicitando visa a los ecuatorianos, que era algo que jamás nos imaginábamos que podía suceder. México desde hace menos de un mes también volvió a implementar el tema del visado para ecuatorianos. Este boom, entre comillas, de miles de ecuatorianos intentando ingresar de manera no legal, de manera ilegal a los Estados Unidos, ¿es algo que les preocupa? ¿Es algo que te preocupa? ¿Crees que esto va a terminar en algún momento? ¿Qué significa esto, Galo? Te lo voy a decir rápidamente. Es un tema tan complicado porque ¿cómo le dices a una persona que no tiene oportunidades en su país, que se siente frustrado, que está contra la pared, que no tiene para alimentar a su familia, que no consigue trabajo? ¿Cómo le dices a él que no cruce la frontera para buscar una nueva vida, para buscar esperanza? ¿Cómo le dices eso? ¿Cómo le dices, no, quédate allí? Mientras existe una oportunidad de trabajo, al otro lado ellos van a seguir yendo. Ahora bien, ¿cómo puedes culparle a un presidente de que la gente cruce la frontera con niños pequeños, los abandonen y simplemente los coyotes los lanzan y los dejan ahí tirados, bebés? ¿Es correcto que un padre de familia haga eso? ¿Es correcto que un presidente por estas decisiones que toma un ser humano? Ahora bien, es complicado. Yo, de mi experiencia, les digo que yo he visto documentados e indocumentados que han logrado salir adelante en los Estados Unidos y se han convertido en exitosos empresarios. Pero cruzar esa frontera es debido a muerte. Es una lotería. Una lotería. Pagan $15,000, pero se mueren. Los violan. En el mejor de los casos, le dejan el cuerpo completo. Y su familia, si antes estaba pues en problemas, ahora estará destrozada. Así que tienen que pensar muy bien esa situación porque es una lotería. Muchos van en grupo y los que llegan son menos de la mitad. Y lamentable y penoso, y además de eso, preocupante. Galo, nos has ilustrado en temas que son realmente del momento y que nos preocupa muchísimo. Justamente ese tema de la inmigración ilegal y de los muchísimos muertos que produce es un tema de preocupación para quienes hacemos periodismo y para autoridades y también para la gente en general. Hay muchas familias ecuatorianas desmembradas, hay muchas familias ecuatorianas, sobre todo en la Sierra Central, que tienen un integrante menos, si es un hombre o una mujer o un niño soñador que sin medir espacios, sin medir riesgos, se aventuró a la tarea de irse auspiciado por un coyotero y dejando todo su dinero en esas manos criminales. Carlos, te mandamos un abrazo de nuevo ahora sí y ojalá podamos volver pronto a conversar. Tienes tanto que nosotros tanto que preguntar. Saludos desde Miami, un abrazo. Nadie sale como entró. Perfecto, gracias.